Buenos días, queridos amigos y amigas. Empezamos hoy el curso de esos dos prometidos ayer. El primero que voy a empezar es el curso sobre el yo y lo humano. El primer capítulo es un curso sobre el yo y lo humano, indagación de estados del ser. Voy a hacerlo alternativo. Día 10, el primer capítulo sobre el curso sobre el yo y lo humano. Día 11, primer capítulo del curso de consciencia, y así progresivamente. Puede ser, me lo tenéis que permitir, os lo pido, por favor, que pueda haber que algún día me lo salte. Pero dicho esto, el compromiso está y las ganas también. Vamos al primer capítulo del curso sobre el yo y lo humano, titulado Indagación en los estados de ánimos del ser. No se puede negar que la felicidad es el único objetivo en la vida, pero a la mayoría de las personas les resultaría difícil estar de acuerdo con esta declaración sin alguna reserva. Nosotros queremos la felicidad, deseamos la felicidad, anhelamos la felicidad. En este capítulo de hoy vamos a tocar temas interesantísimos: los 3 estados del ser humano, los estados de vigilia, el estado de sueño, la vigilia del sueño, una comparación entre pensar y soñar, equivalencias del pensar y del soñar, necesidad de definir la experiencia de manera objetiva, la dualidad, el sueño profundo, la experiencia del dormir, la totalidad en la experiencia no mental, la reducción al absurdo, que es un tema que sabéis que me gusta mucho para poner ejemplos, el intervalo que hay entre dos pensamientos, estados idénticos o parecidos al estar dormido, y con eso cerraremos el primer capítulo. Volvemos de nuevo a la felicidad, ese estado en el que todos queremos estar y llegar y que se hace tan complicado. ¿Cuál es la causa fundamental de nuestro descontento, de nuestro desconcierto? ¿No será que la vida termina con la muerte y que la perspectiva de la muerte está llena de incertidumbre? No todas las personas, por supuesto, se preocupan de pensar seriamente en la muerte. Yo diría que nadie se preocupa de pensar en la muerte, por lo menos en Occidente, excepto cuando se le muere a alguien cercano o está en una enfermedad complicada. Pero todas las personas, en circunstancias normales, huyen o huimos de forma espontánea del peligro, a no ser que correr riesgos sea un deber o un placer, cosa que también ocurre. Buscamos riesgos cada día más, muchas veces, de todo tipo, no solo en deportes, sino cuando trascendemos ciertas pautas tóxicas. Sí. En este caso, han dejado por el momento de identificarse con el cuerpo, y esto es lo que nos sucede a todos nosotros en los momentos de felicidad. Ahora bien, si podemos trascender esta falsa identificación inconscientemente, ¿por qué no hacerlo conscientemente? La idea de este curso es demostrar que podemos. No solo de vez en cuando, sino definitivamente. De hecho, siempre somos, por naturaleza, diferentes del cuerpo, ya que mientras el cuerpo cambia continuamente desde el nacimiento hasta la muerte, nosotros, que parecemos ser uno con él, podemos observar y recordar sus modificaciones. De ello se desprende que si en lugar de afirmar que somos nuestra personalidad cambiante, pudiéramos recuperar nuestro verdadero centro, ese yo, self, inmutable y consciente que observa la personalidad, seríamos de una vez y para siempre felices y estaríamos en paz, porque entonces sabríamos con certeza que lo que afecta al cuerpo no podría afectar a nuestro yo. Esto, en definitiva, es la indagación que vamos a poner en marcha con este curso. Para encontrar una paz y la felicidad que esté más allá de toda posible circunstancia, incluyendo la muerte, debemos estar en condiciones de discernir el principio inmutable dentro de nosotros. Esto implicará examinar la experiencia humana en su conjunto. Como seres humanos experimentamos 3 estados: el de vigilia, el de sueño y el de sueño profundo, de los que se compone toda nuestra experiencia. Pero no va a ser suficiente considerar estos estados desde el punto de vista de la vigilia, como hacemos normalmente, porque poco se puede aprender
acerca de todo desde la limitada perspectiva de una de sus partes. En consecuencia, consideraremos cada estado desde diferentes puntos de vista, desde el propio estado, desde el que es común a la vigilia y al sueño, y desde el que trasciende a todos los estados como tales. Este último es el punto de vista del yo real en el ser humano, el yo que continúa sin modificaciones a lo largo de los tres estados, desde el nacimiento hasta la muerte, y de hecho, más allá del nacimiento y de la muerte. Recordar esta frase que he tratado en algunos audiovídeos acerca de nosotros somos todo el tiempo, incluso antes de un pensamiento o de una emoción. No hemos dejado de ser. Así que vamos a comenzar con la vigilia del sueño. Se cree habitualmente que el estado de vigilia consiste en pensar y sentir en la presencia de objetos tangibles. Los objetos tangibles se perciben a través de los 5 órganos de percepción sensorial. A estos órganos los llamaremos colectivamente los sentidos corporales. El estado del sueño, desde el punto de vista del estado de vigilia, se compone solo de pensar y de sentir. Pero el soñador no tiene ni idea de que está soñando, porque de acuerdo con su experiencia se perciben también objetos tangibles. Así que el estado de sueño puede definirse exactamente en las mismas condiciones que el de vigilia. Cuando comparamos los dos estados, el de vigilia y el de sueño, si los observamos desde un punto de vista, no se puede encontrar diferencia. Sin embargo, aparece una diferencia cuando consideramos los sueños desde el punto de vista de la vigilia, según la cual solo la vigilia es una experiencia real. Al despertar, sabemos que el mundo soñado, junto con el cuerpo soñado, cuyos sentidos perciben dicho mundo, eran productos de la mente. Surge entonces la pregunta de si los pensamientos del hombre despierto y toda la experiencia del soñador no son equivalentes. Vayamos a dar una vueltica ahora comparativa al pensar y al soñar. El pensar se supone que difiere mucho del soñar, a pesar de nuestro conocimiento de que ambos son mentales. Echemos un vistazo a algunas de estas supuestas diferencias. En primer lugar, se dice que los sueños se derivan y no difieren de la experiencia de vigilia. Si es así, esto también se aplicaría a los pensamientos que se producen en el estado de vigilia. En segundo lugar, se dice que algunos sueños se derivan del almacén de impresiones latentes que la psicología contemporánea llama la mente subconsciente. Suponiendo la existencia de una mente subconsciente, también sucede lo mismo con algunos pensamientos. En tercer lugar, se dice que el cuerpo y la mente del sueño hace o piensa cosas que el cuerpo y la mente de la vigilia no puede. Esto es cierto con respecto al cuerpo, pero no con respecto a los pensamientos. Puedo imaginar, al igual que puedo soñar, que mi cuerpo está volando. Puedo imaginar que me encuentro y hablo con los muertos o con personas desconocidas para mí en mi experiencia de vigilia, y que son acontecimientos de este o de otros mundos y de esta o de otras épocas, al igual que también puedo soñarlo. Por otra parte, puedo imaginar, al igual que puedo soñar, que mi cuerpo está en alguna otra condición de salud y edad. De hecho, muchas veces tendemos a fabricarnos enfermedades. Esto que te dolor, me voy a morir. Uy, ya tengo aquí un ataque al corazón, cosas de ese tipo. O que mi mente está dispuesta de alguna manera diferente en una u otra forma. En cuarto lugar, en el estado de vigilia, el pensar puede parecer que es a veces deliberado y a veces involuntario. En cambio, el soñar, desde el punto de vista del hombre despierto, del ser humano despierto, siempre parece involuntario. Se trata de una confusión, porque si el estado de sueño se presenta involuntariamente, también lo hace el estado de vigilia. Pero tanto en el sueño como en la vigilia nos parece que elegimos nuestros pensamientos. Esto es todo un mundo, porque muchas veces pensamos en el estado de vigilia, que sería en el que estamos así normalmente, que lo que me acaba de venir a la mente es porque yo lo he pensado. Quizá ha venido antes de que lo pensáramos, en el subconsciente. Y cuando soñamos, no sabemos qué vamos a soñar, pero eso no quiere decir que nuestro subconsciente esté ya funcionando desde esta mañana, cuando me ha pasado tal cosa o he visto tal cosa que me emerge en el sueño.
En quinto lugar, se supone que los acontecimientos que ocurren en los sueños ocupan menos tiempo que si esos mismos acontecimientos se produjeran en la experiencia de vigilia. El tiempo en el sueño es muy distinto y se experimenta de una manera distinta que en la vigilia, o sea, el día a día. Aquí se intenta equiparar el estándar de tiempo de nuestra percepción de los objetos tangibles con nuestro pensar acerca de ellos, cuando en realidad son dos estándares diferentes. Pensar en algún acontecimiento particular en el estado de vigilia no requiere más tiempo que soñarlo, así como podemos dividir el estado de vigilia en el pensamiento y la percepción de objetos tangibles. Debemos aplicar la misma distinción al estado de sueño, porque para el sujeto que sueña, su experiencia es también de vigilia, divisible de la misma manera, con dos estándares distintos de tiempo. Por lo tanto, no hay ninguna variación necesaria entre pensar y soñar en lo que respecta a nuestra experiencia del tiempo. Esto nos está llevando a un lugar que es el del Maya, que tanto en el sueño como en la vigilia estamos ficcionando. Estas consideraciones han ayudado a establecer la equivalencia del pensar y el soñar. Ambos son estados de actividad mental. Si se descubre alguna diferencia en detalle, no es más que la diferencia entre un modo de pensamiento y otro. Hemos visto que el pensamiento, la sensación y la percepción de los objetos tangibles, que podemos palpar y ver, son actividades comunes tanto en la experiencia de vigilia como en la del sueño. Cada una vista desde su propio punto de vista, pero al entrar en el estado de vigilia, al sueño se le considera como un producto mental en cada uno de sus aspectos, y sin embargo para el soñador el llamado estado de sueño fue uno de vigilia. A veces tenemos unos sueños que son súper vívidos, a veces son hasta agoreros, es decir, anunciadores, intuitivos. Sí, todo esto existe. El mundo del sueño es mucho más complejo de lo que lo estoy explicando. ¿Qué razones tenemos para suponer que el actual estado de vigilia no es más que un producto mental, al igual que un sueño? En la segunda parte de este trabajo voy a llegar a ver que los objetos tangibles no tienen existencia independiente. Existen como nociones en la mente del que percibe, y de esa manera la distinción entre la mente y la materia es irreal, al igual que ocurre también entre el pensamiento y la percepción de un objeto tangible. Por eso tantas veces oímos: deja de etiquetar, el árbol no es el árbol no es la palabra árbol, ni siquiera es árbol. Nosotros le hemos puesto la etiqueta árbol para conceptualizarlo y le hemos privado de muchas cosas que podemos llegar a percibir, pero que en nuestra cotidianidad no percibimos. No pasamos del bonito, largo, alto, verde, grueso, ronco, roído, potente. Si esto se da por hecho, entonces estar despierto no tiene sentido y no existe un estado de vigilia. Todo es un sueño. El Maya, que os he hablado hace un momento. Pero un sueño, llamado así solo desde el punto de vista de un estado de vigilia inexistente, también es un nombre inapropiado. Ahora estamos mirando el sueño y la vigilia desde la posición ventajosa del yo único, inmutable y consciente que penetra e ilumina toda nuestra experiencia objetiva. Al no haber ninguna diferencia esencial entre un estado de experiencia objetiva y otra, debe encontrarse un término que sirva igualmente para describir todos los estados en los que la mente está activa. Y ahora vamos a meternos de cabecita en la dualidad. El sueño y la vigilia son estados de la actividad mental, cuya característica es la presencia de un conocedor y un conocido. Ya tenemos con la dualidad: Krishnamurti, observador observando, o un pensador y un pensamiento, uno siendo consciente del otro. Por lo tanto, la actividad mental se define como el estado de dualidad. La dualidad es el sujeto y el objeto. Esto yo creo que lo tenemos todos ya súper claro. El sueño profundo, también conocido como sueño sin sueños, puede ser mejor definido como el estado en el que la aparente dualidad de sujeto y objeto han desaparecido.
Su característica negativa es la ausencia de la actividad mental, un término que utilizo para incluir el pensamiento, el sentimiento y la percepción sensorial. Sin embargo, desde su propio punto de vista, el sueño profundo debe de ser positivo, ya que no podemos experimentar la mera negación y, por tanto, la ausencia de actividad mental no es una verdadera característica. En la no dualidad no hay negativo y positivo, un mal viaje, un buen viaje. De ello se desprende que cuando hablamos de sueño profundo, de la ausencia de actividad mental, y decimos al despertar que hemos dormido profundamente y no tenido conocimiento de nada, lo estamos viendo solo desde el punto de vista de la dualidad, en comparación con que el sueño es un estado de necesidad y de nescencia. De ello se desprende además que ninguno de los términos positivos que aplicamos a nuestra vigilia y a la experiencia de soñar se puede aplicar literalmente a nuestra experiencia del dormir. No obstante, hay 3 aspectos positivos del dormir, cuyo conocimiento nos permitirá reconocer su verdadera naturaleza. Muchas veces decimos, no he soñado nada o tengo tiempo sin soñar. También otras veces, no he soñado nada, acaba en 3 días en un recuerdo de repente de una cosa que soñaste hace 3 días. Todo esto existe. En el buen dormir, que es descansar, sobre todo mental, es cuando el cuerpo se recupera de todo, vuelve a suficiencia, perfección. Nosotros catalogamos porque estamos imbuidos todo el tiempo en esta cosa de etiquetar que viene dormido porque has descansado mentalmente. En ese descanso, en ese dormir que etiquetamos como buen dormir, no hay dualidad. Vamos a hablar un poquito más ahora de la experiencia del dormir. El primero aparece claramente en el hecho de que no dejamos de existir cuando estamos dormidos, aunque toda experiencia objetiva individual se ha desvanecido. Hay que tener en cuenta lo siguiente: recordar que cuando dormimos estamos, aunque mentalmente estemos en un estado a lo mejor de defensa, de arreglo mental, de revisión o de nada, es cuando más expuestos estamos a la inseguridad. Es decir, en esta búsqueda por el sobrevivir, el estar dormido es el momento donde acaban contigo, acaban conmigo, donde estamos más débiles, expuestos. Y sí, profundamente además, cuando dormimos bien. Esto es importante también tenerlo en la cabeza. No preocuparos por esto y seguir durmiendo bien, pero es la realidad. El primero aparece, como decía, claramente en el hecho de que no dejamos de existir cuando estamos dormidos, aunque toda experiencia objetiva individual se ha desvanecido. Hay que tener en cuenta lo siguiente: el sueño profundo en sí mismo es el estado del ser incondicionado. Quiero decir que en el sueño profundo sigue existiendo un principio que trasciende las cualidades o accidentes, perteneciendo estos a la objetividad. El segundo se deriva del hecho de que al despertar somos conscientes de haber dormido profundamente, aunque la ausencia como tal nunca puede ser experimentada. Hay que tener en cuenta lo siguiente: el sueño profundo en sí mismo es el estado de no dualidad. Quiero decir que el principio de la consciencia se queda sin su apariencia para asumir la dualidad de un sujeto consciente y su objeto. El tercero se demuestra por la confianza con la que esperamos el disfrute asociado con el sueño profundo y también por la sensación de privación real cuando sufrimos de insomnio. Hay que tener en cuenta lo siguiente: el sueño profundo, desde su propio punto de vista, es el estado de autosatisfacción. Quiero decir que cuando el deseo y los objetos del deseo han desaparecido con el cese de la actividad mental, lo que queda es la importancia positiva de la ausencia de deseos. Y cuando hablo de cese de la actividad mental, no quiere decir que estemos muertos. Como que él no estaba muerto, estaba de parranda. Por supuesto que hay actividad mental y la ciencia demuestra que hay una actividad mental. Lo que ocurre es que esa actividad mental, vibracionalmente de ondas, ocupa un espacio muy peculiar, como he explicado
en varios vídeos anteriores acerca de las ondas que son tan importantes y de su impacto en nuestra salud, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, incluso en las percepciones, incluso, yo diría, en la espiritualidad. El ser incondicionado, la conciencia no dual y la paz perfecta, estas tres características del sueño profundo se corresponden con los tres componentes de la experiencia individual, es decir, la vida, el pensamiento y la sensación. Repito, el ser incondicionado, la vida, la conciencia no dual, el pensamiento y la paz perfecta, la sensación. Pero no son más que aspectos del yo real que debe ser único e inmutable, único porque observa y por tanto trasciende la variedad de la experiencia objetiva, siempre que esta última se presente, e inmutable porque permanece inafectado por la apariencia o la no apariencia de esa variedad. Sin embargo, no podríamos saber nada al respecto si partimos de nuestro estado incondicionado que aparenta entrar en el dominio objetivo. De ello se desprende que la no dualidad continúa como el trasfondo de la dualidad. No será hasta que nos acerquemos al final de este trabajo, de este cursito, que podamos apreciar todas las implicaciones. Esto es importante porque los que habéis tocado esta no dualidad, que de nuevo es un concepto a trascender a través de la meditación, como hablé hace unos días en un vídeo, o a través de una experiencia psicodélica, sabemos que no se puede etiquetar. Es como la meditación, el vídeo de antes, de ayer. Más allá de la meditación, no se puede ni siquiera nombrar, pero sí que lo sentimos y sabemos que existe y que es lo máximo. De nuevo, todo el rato conceptualizando, pero hemos de llegar a esta parte porque si no, no nos expresaríamos. No sabríamos cómo definir a quien no ha tenido esa oportunidad y cómo abrir las puertas para que muchas otras personas tengan la oportunidad de llegar ahí y luego procesar por ellas mismas, que es de lo que se trata, entrando en libertad y saliendo en libertad. Supongamos por un momento que admitimos la existencia latente del pensamiento y la manifestación continua de un cuerpo de vigilia en el sueño profundo. El hecho es que a fin de ser conscientes de las sensaciones que afectan al cuerpo de vigilia, debemos estar ya despiertos. La acción mental no es continua. Y aquí vamos a hablar de algo de lo que he hablado ya, que es una técnica, que hablan de observa el espacio que hay entre dos pensamientos. Eso también lo hemos aplicado en la respiración. Cuando inhalas hay un momento que se corta. Y sí. Y yo os invito a que esos ejercicios, estos dos que acabo de contar, el espacio entre pensamiento y pensamiento, sabiendo que tenemos 64.000 al día, o cuando inhalas, que no os dejéis influenciar porque yo lo cuente o alguien os lo cuente, sino que tratéis de verlo, de sentirlo, de verlo claramente, es decir, aquí lo acabo de ver, porque si no, somos pollos sin cabeza, haciendo caso de todo lo que nos cuentan y de todo lo que hay. Diversidad, mucha diversidad en el pensamiento, en las culturas, todos buscando algo único, común. Esto es importante, todos cometiendo excesos, yo también, verbales, emocionales, y no pasa nada. Esto es importante y no pasa nada. Y podemos elegir, por supuesto que puedes elegir. Puedo elegir no ser un yogui ni renunciar al sexo y ser un tremendo gurú. Pero es que ni esto existe, ni esto vale. Como tampoco vale que te cuente el otro que porque se ha hecho monacato o monacata, esa es la única manera de llegar. No, es su opción, igual que la tuya es otra. Y no quiero entrar en más detalles porque si no, alguien se pondría nervioso, pero tenemos el ejemplo de Edgar Tolle y el vino, y algunos más que he contado aquí, que fuman. Water Kills, para ser más exacto. Y algunos que pasaron por circunstancias terribles, no de búsqueda de que el gurú me guió, sino de búsqueda
de esa infelicidad para encontrar la felicidad en su sitio a través de las drogas, drogadictos, alcohólicos terribles. Bueno, David Hawkins. Podemos llegar desde muchos lugares, un mundo infinito de posibilidades, tanto mentales como tácticas, como técnicas. Por eso lo del catalogar es complicado y todos sin querer catalogamos o queriendo. Vamos a decir no queriendo. Por eso nada está mal. Y por eso nada está bien. La parte del nada está mal es fácil de entenderla. ¿Por qué? Por el autocastigo, por la sociedad marcada con conductas, coacciones, las que sean. La parte que está bien, todos la conocemos. Los demás te lo reconocen. Mira, se dejó el alcohol, ahora está saludable. Se dejó de fumar, ahora está saludable. Dejó de ser infiel o infiela, como se diga, ahora está saludable. Dejó de drogarse, ahora está saludable. Dejó de criticar, ahora está saludable. Siempre los demás diciéndonos lo correcto o lo incorrecto y nosotros jugando con ese yin-yang donde cuando está mal nos azotamos con brutalidad, sin reconocer que lo que estamos haciendo es trayendo el pasado al presente o llevándolo al futuro. Y cuando está bien, nos ponemos el premio y necesitamos el reconocimiento. Lo mismo que contaba el otro día acerca de cuando a un multimillonario o millonario le quitas la facultad de expresarse en el show de la abundancia, ante los demás se le cae el chiringuito. Lo mismo hacemos con los sentimientos. Y seguimos con el intervalo entre dos pensamientos. La acción mental no es continua. Cada pensamiento, sentimiento o percepción sensorial tiene un principio y un fin. De ello se desprende que entre una mentación consciente y otra hay un intervalo. Desde el punto de vista dualista, el intervalo parecerá ser infinitesimalmente breve, pero en sí mismo trasciende la noción del tiempo. El tiempo que se experimenta solo cuando hay actividad mental. Aquí, en el intervalo, no hay ninguna actividad, con lo que normalmente escapa nuestra atención. Si tratamos de pensar en ello, aparecerá como un estado de nesciencia. Ahora bien, esta suspensión periódica de la actividad mental, y aquí vamos a ver, nescencia, para que lo entendáis, significa ignorancia, necedad, falta de ciencia. Ahora bien, esta suspensión periódica de la actividad mental es idéntica a la del sueño profundo, que de este modo experimentamos en cualquier otro momento, por decirlo así, en medio de la experiencia de vigilia y de sueño. He dicho en otro contexto que la no dualidad continúa como el trasfondo de la dualidad. Puede ser comparado con el papel en el que se imprimen estas palabras. Esto es lo que he explicado y hemos explicado y tantas veces hemos oído el trascender la meditación, más allá de la meditación, más allá de la no dualidad. Hemos de trascender todos los conceptos, si no estaremos otra vez en estados mentales. Dicho esto, un breve resumen de este primer capítulo, de este curso sobre el yo y lo humano, cuyo primer capítulo he titulado Indagación en los estados del ser, donde hemos descubierto un montón de cositas, poco a poco. Como seres humanos experimentamos tres estados, vigilia, sueño y sueño profundo o sin sueños. Los dos primeros son estados de actividad mental que se caracterizan por la dualidad de un sujeto consciente y su objeto. El tercero es un estado de no dualidad, que se caracteriza por la ausencia de la experiencia objetiva y la presencia continuada del yo real, lo que puede ser descrito como ser absoluto, el principio de la consciencia y paz. Permanece sin modificaciones en los tres estados, pero es eclipsado como el sol cuando se producen pensamientos, sentimientos y percepciones sensoriales. No es entonces directamente aprendido, pero se experimenta indirectamente
a través del sentido de la existencia personal, la consciencia de los objetos, ya sean estos físicos, mentales, y la apetencia, cuyo objetivo final es siempre el cese del deseo, es decir, la paz incondicionada. Y recordar, por último, que es lo último que he tratado hoy, el hecho de ese intervalo entre dos pensamientos, que bien lo descubrís a través del pensamiento, o por ejemplo cuando hacéis meditación, o jugáis, o jugamos, me encanta la palabra, a respirar ese espacio en el que se corta al inhalar, acabar la inhalación y comenzar la exhalación, o a la inversa. Os envío un abrazo, bienvenidos a este curso, capítulo 1. Mañana tendremos el capítulo 1 del otro curso, que es un curso de conciencia. Y pasado mañana el capítulo 2 de este. Un abrazote grande, hasta mañana.